Ok, vamos a esperar un poquito más para que se incorporen los demás compañeros y ya empezar con las participaciones. Ok, si alguien de los que está aquí gusta empezar para proyectarle su trabajo. El mío, profe. Ok, Damaris, permítame. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Damaris Rivera y voy a estar hablando un poco de la sociología de la educación. La primera generación de sociólogos. En la primera generación de sociólogos se incluye a Camden, Spencer y Marx. Tienen en común la visión y el deseo de entender la sociedad en la que viven y el deseo de lograr una sociedad mejor. Si bien cada uno espera alcanzar este objetivo de diversos modos, como se verá, Compton dirá que es necesario construir la nueva sociedad a través de la moral y el positivismo. Algunos de los puntos que él maneja, el primero es que surge una desconfianza en torno a la multitud y diversidad de las teorías. Se duda de que todos sean científicos, o sea, verdaderas y rigurosas. Los acontecimientos que tienen lugar a finales del siglo XIX y principios del XX no son acordes con el optimismo de estas teorías. Surgen dificultades en la aplicación del método positivista al estudio de las ciencias sociales, y ahí comienza a germinar la idea de que sí es posible un saber comprensivo, no solo explicativo, positivista, empírico, sino acerca de la sociedad. La diferenciación creciente entre ciencia, religión y moral, junto con la creencia de que los distintos modos de vida se sustentan en la creencia de valores que son demostrables científicamente. ¿Le puede pasar el siguiente, por favor? A este problema se intentan dar respuestas los sociólogos de la segunda generación, que son Durkheim, Weber y otros. Los objetivos de esta segunda etapa de la sociología son refundar la sociología como un saber científico, ver cuáles son las condiciones de la posibilidad de desarrollo de esta ciencia en la investigación de las ciencias sociales, ver cómo se explica y fomenta la solidaridad social. Por favor, ¿pudiera pasar la siguiente? Con el primero que vamos a hablar es el de Saint-Simon. Saint-Simon jugó un papel importante en el desarrollo de la teoría sociológica conservadora, en tanto que pretendía
preservar la sociedad tal y como era sin volver a la Edad Media. Eran además un positivista, puesto que aplicaba el estudio social al método científico. También ejerció una gran influencia en la teoría marxista, ya que previó la necesidad de llevar a cabo reformas socialistas, sobre todo lo que afectaba a la planificación centralizada del sistema económico, pero no fueron radical como Marx, puesto que no veía posible que la clase trabajadora pudiera sustituir a los capitalistas. Al contrario, esperaba que la sociedad progresara por sí mismo en un sentido evolucionista. Sus aportaciones más importantes fue la valoración del positivismo como método de investigación social, la idea del progreso, la consideración del carácter conflictivo de la sociedad industrial naciente y el concepto de la clase social ya presente en Saint-Simon será utilizado después por los marxistas. Hay un cuadro que es de la sociedad de Saint-Simon, que empieza con los pacifistas, es racional, se basa en los grandes principios de la producción y armónica. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Compton. Él habla sobre dos cuestiones sobre las cuales se basó prácticamente su teoría, en las cuales dice que no tiene en cuenta la libertad individual de la parte de acción y la destinación de cada quien. Niega la trascendencia de la persona, puesto que si al hombre se le niega la capacidad de trascendencia, esto se reduce a la misma sociedad, que por otro lado parece estar determinada, de lo cual se deduce que cada individuo está destinado únicamente a la función de la marca, la sociedad, y no al encargo personal de cada quien que descubre en el curso de la vida. Tiene tres leyes, que una es la teológica, la metafísica y la de positivismo. La teológica se caracteriza por el orden en la búsqueda del conocimiento de lo absoluto. El metafísico representa el programa y sustituye la absoluta fuerzas abstractas. Y el positivismo representa el positivismo identificado con el orden y el progreso centrado en el estudio de los fenómenos en sí y las relaciones que conectan en el individuo, buscando leyes naturales invariables que explican el cambio social. Sus principales aportaciones fue la fundamental interacción con los fenómenos sociales, que de hecho será la base del holismo metodológico. El criterio positivista como presupuesto fundamental de la investigación empírica, guiada por la teoría pero ligada a los datos objetivos destacados a la luz de la indagación. Por favor, ¿puede pasar el siguiente? Spencer igual tiene dos teorías. La teoría de la diferenciación. Esta idea está siempre presente en el pensamiento de todos los sociólogos. Explica cómo va cambiando y por qué evoluciona la sociedad y cómo van diferenciando las formas sociales. Spencer, la diferenciación es gradual y dan solapamiento en el sentido de que un primer momento religión y ciencia se unen para explicar los fenómenos. Poco a poco la religión se acaba ocupando de lo desconocido y la ciencia de lo cognoscible. Y el interés de Spencer se centra más en el cognoscible que en lo religioso. La teoría general de la evolución se apoya en tres elementos. Primero, la evolución implícita del cambio progresivo. Segundo, junto a esta integración creciente encontraremos el movimiento de la homogeneidad a una cada vez mayor heterogeneidad. El tercero, se produce un movimiento desde la confusión al orden, desde el orden indeterminado al determinado, y la evolución supone un movimiento desde lo indefinido a lo definido.
La evolución de Spencer son en tres partes, que los términos homogéneos son de suyo inestables, la multiplicación de los efectos que se produce en un ligero cambio de un sistema homogéneo y los efectos de la segregación debido a la ausencia del vínculo entre sus componentes. Sus tres presupuestos básicos es el individualismo liberal, el método positivista y el enfoque organicista. El individual es la creencia en un orden natural de las cosas en la vida social en el que cualquier cambio externo altera dicho orden. El positivista es un método de estudio que aplica el análisis de las sociedades antiguas y contemporáneas para dar con el punto de confluencia de las civilizaciones. Para el enfoque organicista considera la sociedad un organismo vivo, de tal forma que cuando estos crecen se diferencian a nivel estructural y funcional. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? En la teoría de Marx parte de la teoría económica y por eso hay quienes no le considera uno de los padres fundadores de la sociología, pero justamente al partir de la economía, esta sitúa en la sociología por considerar que la sociedad moderna actual no es algo pétreo o inconmovible, sino un organismo susceptible de cambios y sujeto a un proceso constante de tratamiento. Es decir, su análisis social, aunque de fundamento económico, es un hacer sociológico. Sus aportaciones fundamentales se centran en la atención en problemas concretos de la época, el el proletariado, la burguesía, el auge del capitalismo, la marginación, la pobreza, que ayudan a pensar algunas de las cuestiones fundamentales de la sociedad. En las clases sociales, el cambio social, la causalidad, el determinismo, la praxis, la sociología del conocimiento, etc. Plantean un enfoque alternativo para estudiar los problemas señalados basados en el materialismo metodológico, entendido como el carácter determinante de las relaciones materiales de la vida que entran necesariamente los protagonistas de cualquier momento histórico, y el específico que es dinamismo de los hechos sociales. Su concepción de las clases sociales y la lucha como algo vivo y motor de la historia. La lucha de clases es algo inherente a la historia de las sociedades, presentes en todas sus épocas. Su interpretación de la evolución histórica de la sociedad, en la que es central la teoría del cambio social. Y marcan dos puntos, que es la metodología dialéctica y el análisis dialéctico. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? La segunda generación de sociólogos, hablamos de Durkheim. Este sociólogo francés era políticamente liberal, pero intelectualmente conservador. Al igual que Comte y los contrarrevolucionarios, tenía y odiaba el desorden social. De hecho, gran parte de su obra se centra en el estudio del orden social. Sus materiales, entre los que distingue a estructurales, estructurales, que es la iglesia, el derecho, el Estado, etc. B, morfológico, distribución de globalización, canales de comunicación y tasa de natalidad. Los inmateriales, entre los que se distingue a moralidad, preceptos aceptados socialmente por el grupo social. B, conciencia colectiva, conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de la mayoría de los miembros de una sociedad. C, corrientes sociales, situación de crispación política, euforia nacional por un partido de fútbol, modas, etc. También tiene lo que es la solidaridad mecánica.
Son tres. Se caracteriza por la similitud de sentimientos, valores, creencias religiosas, aspiraciones, etc. Los miembros de estas sociedades son en cierto sentido intercambiables, puesto que realizan actividades iguales, tienen costumbres y mentalidades similares y tienen funciones sociales semejantes. Esa similitud es un elemento de una unidad. Son sociedades simples, cerradas, de reducidas dimensiones, en las que todos participan de todos los demás. Solidaridad orgánica. Se caracteriza por la interdependencia de los individuos que se necesitan para llevar a cabo actividades diversas. Son propiamente las sociedades modernas que son el resultado de la división del trabajo y por tanto la diferenciación funcional. Son sociedades complejas donde lo característico es el multipropósito. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Se basa en tres hechos sociales, que es el individuo desaparece y la conciencia colectiva queda. Es supraindividual. El individuo llega y se encuentra con ella. No cambia en cada generación y vincula las generaciones entre sí. Esta conciencia puede ser más o menos intensa o extensa, pero siempre ejerce una función coercitiva sobre los individuos, que estos se integran de manera casi inconsciente. Su intensidad y extensión varía según el tipo de sociedad, mecánica u orgánica. Su primacía social es histórica y lógica. La histórica son sociedades mecánicas anteriores a las orgánicas y el individuo surge con el nacimiento de las sociedades orgánicas. Como resultado del cambio histórico en las sociedades mecánicas, la individualidad era absorbida por la totalidad de las sociedades fuertemente vinculadas y cerradas. La lógica es la especialización orgánica que explica a partir de la unidad mecánica. La sociedad orgánica es el resultado de los procesos de diferenciación social, no de una búsqueda racional de un mayor rendimiento en el trabajo y consecuencia de un contrato social. La naturaleza y metodología pedagógica. Se refiere a los hechos observables, también que dichos hechos muestran suficientemente homogeneidad como clasificarlos en una misma categoría, que sean considerados por la ciencia para conocerlos independientemente de su utilización posterior. La pedagogía positiva convierte así en una teoría práctica. Él es de los primeros que empezaron a meter lo que es la pedagogía en el como socialista, una sociología pedagógica. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? La sociología comprensiva de Weber. Su obra destaca principalmente por dos razones. No se circunscribe estrictamente al campo de la sociología, sino que integra además otras disciplinas colindantes, la economía, derecho, historia y religión. En un teórico de las ciencias sociales, un pensador que reflexiona acerca de la validez del método y procedimientos que emplean, fundamenta su investigación en una tarea y un conocimiento en una epistemología. La acción social, el valor deja de estar en las cosas y pasa a ser un juicio de lo que concierne del individuo, y quien otorga el valor es el individuo. Sus características. Las personas deben tener en cuenta los comportamientos de los demás y la presencia o existencia de dichos actores. La acción del sujeto debe tener un valor de signo o de símbolo para los demás y la de los demás para el sujeto. La conducta de las personas implica en una acción social que está influida por la percepción que cada una de ellas tiene de la significación de la acción de los demás y de su propia acción. La sociología comprensiva de Weber se divide en tres, que es el desarrollo de una nueva teoría sobre la metodología de investigadora en las ciencias históricas sociales. Muestra el modo de que las diversas ciencias han de relacionarse entre sí, plantea el carácter autónomo que adoptan las diversas ciencias sociales,
y sobre todo es importante por la ruptura entre la reflexión acerca del método y una teoría de los valores. Esta última cuestión es crucial en la teoría de... Y aquí hay una imagen donde se divide, que es la primera para las ciencias sociales, son objetivas, metódicas y científicas. Debe explicar y comprender lo que más general de la sociedad, porque es lo que usualmente ocurre. Para Weber, la realidad social es lo habitual y lo universal, constante y lo más real de nuestra sociedad. Lo que hacen las ciencias de la cultura es interpretar el sentido de esas experiencias cotidianas para explicar el significado social que tienen. El siguiente, por favor. La racionalidad weberiana. Con arreglo a fines es la racionalidad instrumental típicamente moderna considerada racional. Excluye todo el juicio de valor y se centra en los medios que son necesarios para alcanzar determinados fines previamente fijados en el sujeto. Con arreglo de valores no es propiamente una racionalidad, o acaso una racionalidad irracional, si es algo confuso, puesto que es de tipo más afectivo, simbólica, valorativa. Se centra en los valores subjetivos que mueven a cada quien a su acción. Y del otro lado hay una pequeña tabla que es la perspectiva marxista y la perspectiva weberiana. El estatus de la burocracia, que es una alianza de la clase que es la más dominante. La perspectiva marxista es la subordinación y la weberiana es autonomía. Después abajo dice racionalidad. Su perspectiva es el parasitario alejado del mundo productivo, explotación social y violencia estructural. Y la siguiente es técnica, previsible y calculable. Y eso sería todo. Traté de reducir lo más que pude porque sí es un tema bastante extenso a partir de la segunda generación de los sociólogos. Ok, Damaris, gracias. De nada. ¿Quién más? Bien, miren, ahorita terminando las 3 sesiones, ya está el registro de asistencia, tanto de estas sesiones que son reprogramadas por el día lunes y las que son del horario normal del día de hoy. Son 2 registros diferentes para que los atiendan. Un poco más tarde les publico los 2 proyectos que van a realizar para la próxima semana. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier detallito que se me pase, les voy editando la publicación. Si alguien tiene todavía incompleto sus diapositivas, lo pueden enviar por video de preferencia a mi WhatsApp antes de a las 5 o 5 y media para hacerle su registro de participación, por favor. Y pues el día lunes vamos a trabajar de manera normal con actividades. Recuerden que no se les va a pedir tarea porque ya se les pidió el proyecto y como son 2, quiero que se enfoquen únicamente a lo que es su proyecto, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda o algo que quieran comentar? Okay. Los que no alcanzamos a exponer, profe. Sí, Pero les digo, todavía tienen tiempo. Sí, pueden, les digo, pueden mandarme, si ya están listos, pueden mandarme su
su participación, de preferencia por video, o si no, mediante un audio de WhatsApp, me lo mandan y yo de todas maneras se los tomo en cuenta. De hecho, también les dije en la presentación de desarrollo sustentable, también les dije que me podían mandar su participación mediante WhatsApp. Ya saben que esa es la misma dinámica que hemos trabajado durante todo el módulo. Si ya lo tiene listo, me lo manda, Manuel, por favor. Sí, Profe, se por lo mandé. ejemplo, perdón, en estas diapositivas que, bueno, usted nos ha comentado igual que no se le pone mucho texto, pero el tema es muy amplio, entonces, ¿cómo se le puede hacer para reducir el texto? Es que miren, ahí les va. Eso era lo que les iba a comentar al principio. Miren, de entrada, sí vi algunas que deben de considerarlo pensando en que su proyecto lo van a hacer en diapositivas, ¿verdad? Si lo hacen en ensayo también aplica. Cuando ustedes escriben en mayúsculas, he visto que muchos no acentúan las palabras, cosa que es algo incorrecto. Entonces, Profe, no se le escucha nada, se le escucha todo entrecortado. que tengan... Ok, les decía que tuvieran mucho cuidado con las mayúsculas. Cuando ustedes están escribiendo, vienen algunas diapositivas que escriben, por ejemplo, introducción y no le ponen el acento. Entonces eso es algo incorrecto y por decir en su proyecto, ahí sí se les va a tomar en cuenta todos esos detalles. De hecho, por eso les puse en la actividad pasada la de lectura fácil, que es donde vienen todos esos tips y todas esas cuestiones que deben de tomar en cuenta a la hora de hacer una redacción. También, cuando ustedes tengan un tema muy... ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí, sí. Cuando sea un tema muy extenso como el que estuvimos viendo ahorita en clase, de sociología principalmente, que era el más extenso, por decir, que por decir, Weber, que tenía varios enfoques y que se puntualizaba que tenía varios puntos de vista. Entonces ustedes en las diapositivas obviamente no van a mencionar todo lo que Weber hizo o todos los enfoques que él tiene o todo en lo que él se basó. Únicamente pongan los puntos y la intención es de que ustedes expliquen cada uno de esos puntos de manera verbal para que no se extiendan en estar copiando y pegando o transcribiendo todo lo que se autorizó. ¿Sí me explico? O sea, la idea es de que, por decir, en las diapositivas que yo les puse, de lo del ensayo, ahí no les puse de qué trataba cada uno de los tipos de ensayo, ni qué deberían de integrar en cada una de las partes del ensayo. Únicamente les puse los puros puntos, es decir, las ideas principales. Y ya de ahí nosotros estamos exponiendo, nosotros estamos explicando de qué trata cada uno de esos puntos. Yo sé que para muchos pues es importante todo o la gran mayoría de lo que menciona la lectura, pero si no se hace muy tedioso, incluso para la persona que lo está escuchando. Otro punto que también vi mucho es que, por decir, no tienen todavía cuidado en las diapositivas porque a veces el mismo cuadro lo tienen a mero abajo, entonces los dos últimos renglones ya no se logran ver o tienen una letra demasiado pequeña. Aquí no hay ningún problema porque yo nada más le hago zoom y obviamente pues, se hace la letra más grande, ¿verdad? Pero suponiendo que estamos en una clase presencial o estamos en un foro o estamos exponiendo, presentando nuestro trabajo, entonces ahí sí se dificulta mucho la visibilidad, ¿sí? Entonces sí tengan mucho cuidado, por eso les decía que no agreguen mucho texto,
Solamente agreguen Profe, ya ideas. no se vuelve a escuchar nada. Digo que agreguen solamente ideas principales, ¿sí? Para que no se haga muy tedioso y no escriban tanto en las diapositivas, ¿sí? De todas maneras, cada duda que ustedes vayan teniendo, se comunican conmigo por WhatsApp y yo los atiendo, ¿sale? Ok, vamos a cerrar estas sesiones. Sí, sí, profe, gracias. Sí. Las personas que ya estén listos con sus participaciones, me las mandan al WhatsApp y yo se las registro, no hay ningún problema. Recuerden hacer también su registro de asistencia. Y pues nada más, ¿sí? Me los dejo y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho y saludos para todos. Profe, se fue el audio, o sea, se escucha, no se escucha nada.